Es oficial. Julissa Orozco Delgado ha revelado ante las autoridades una verdad terrible y oculta. Fue obligada a sostener relaciones íntimas con él. Un acto de abuso que pinta un cuadro aún más oscuro de la captura más relevante del narcotráfico mexicano. La evidencia que tenemos es un testimonio escalofriante, recabado bajo condiciones extremas, que destapa la cruda realidad de una víctima atrapada en las garras del capo más sanguinario de México, desmoronando la fachada de una relación consensuada y exponiendo el inhumano y sádico control que ejercía. El relato que por fin sale a la luz pública, tras meses de silencio y especulaciones, no es solo sobre la caída de un imperio criminal, sino sobre la pesadilla personal de una mujer cuyo calvario fue silenciado, mientras los medios se enfocaban en el operativo y la estrategia militar. Esta historia no es la que conocías, es la cruda y brutal verdad que se esconde tras los titulares. La noche que marcó el fin de una era, el 26 de febrero de 2025, en la remota serranía de Jalisco, no fue el idílico final de un capo enamorado, como muchos quisieron creer. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el hombre más buscado del planeta, no cenaba en un ambiente de compañerismo, sino en una atmósfera de dominación y pavor. La imagen de él, relajado con una copa de vino y música, al lado de Julissa, es una ilusión. La realidad, según la propia Julissa, fue un acto de coerción continuada, donde cada gesto de normalidad era una capa de tormento. Su presencia no era la de una amante o amiga, sino la de una cautiva, una pieza más en el entramado de poder y crueldad del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que los comunicados oficiales y los noticieros ignoraron por completo, mientras repetían las mismas imágenes del operativo, es el horror que se vivió dentro de esa cabaña. La cena, la conversación forzada, el teléfono sobre la mesa y el instante exacto en que la supuesta intimidad se convirtió en la vulnerabilidad más costosa en la historia del crimen organizado. ¿Estás preparado para desvelar cada escalofriante detalle? Si no quieres perderte ningún secreto revelado, no olvides suscribirte a nuestra plataforma. Para comprender la verdadera dimensión de lo sucedido aquella fatídica noche en Tapalpa, es imprescindible desentrañar la figura de María Julissa Orozco Delgado, cuya narrativa oficial la presenta como un mero personaje secundario, una suerte de daño colateral de una operación de gran envergadura. Se nos dijo que fue una desdichada mujer en el lugar y momento equivocados, junto a la persona equivocada. Sin embargo, esa versión, tan conveniente como simplista, es profundamente incompleta y engañosa. María Julissa no era una presencia incidental en la existencia de Nemesio Oseguera Cervantes. De hecho, era una pieza clave en su intento de construir una apariencia de vida común, algo que en sus 3 décadas en la cúspide del crimen organizado jamás había logrado. El Mencho había perdido hacía tanto tiempo la capacidad de una existencia pública, de una identidad sin velos, de transitar libremente por cualquier calle sin que ello implicara una amenaza mortal, que apenas recordaba haberla poseído. Julissa, en contraste, representaba esa normalidad, esa visibilidad. Pero, ¿a qué costo? Ese contraste radical entre ambos mundos era precisamente lo que volvía esta vinculación extremadamente peligrosa, y era justo lo que ninguno de los dos, o quizás solo uno de ellos, comprendió del todo hasta que el tiempo para entender se esfumó. ¿Y si su aparente normalidad era en realidad una jaula de oro? La forma en que se conocieron rompe con cualquier esquema de relaciones convencionales. En el sórdido universo donde el Mencho operaba, los vínculos no se establecen a través de aplicaciones o encuentros casuales, se forjan en círculos de máxima confianza, que se expanden con una lentitud desesperante y con consecuencias permanentes para quienes osan ingresar en ellos. María Julissa era una figura reconocida en ciertos estratos de Jalisco, no por nexos con la criminalidad, sino por su presencia en esa zona ambigua que en México es mucho más vasta de lo que se percibe desde fuera. El espacio donde el opulento mundo de las personas con fortunas y estilos de vida llamativos, generadores de seguidores y atención, converge tangencialmente con el entorno de aquellos que poseen idéntico caudal económico, pero que deben mantenerlo en las sombras. En esa área gélida, los encuentros clandestinos ocurren, pero jamás se anuncian, se documentan ni se difunden. Salvo cuando alguien, por un instante de fatal olvido, confunde esa zona con otra, creyendo en una confianza que no existe. Ese lapsus, ese espejismo, es el punto clave. En el cosmos del Mencho, la confianza era el único lujo que jamás podía permitirse, y Julissa se convirtió en el epicentro de esa fatalidad. ¿Fue este un olvido genuino o una desesperada búsqueda de algo más? La cabaña del Tapalpa Country Club, inmortalizada por las fotografías de los medios tras el operativo, se presentaba al mundo como lo que parecía, una suntuosa propiedad en un exclusivo club residencial. Un santuario para empresarios acaudalados de Guadalajara, un refugio para profesionales de alto nivel. La presencia de vehículos blindados y escoltas no era una anomalía, sino parte del paisaje cotidiano.
Sin embargo, desde su interior, la realidad era diametralmente opuesta, un infierno silencioso para Julissa. Los agentes que ingresaron a la propiedad la describieron no como una fortaleza, sino como una residencia habitada, el tipo de lugar que se utiliza regularmente, no un escondite de emergencia. Había vestimenta, alimentos frescos, y los restos de una cena para 2 personas que nadie había tenido la oportunidad de retirar. 2 copas de vino tinto, una botella a medio consumir de un Vega Sicilia único reserva, queso manchego importado, jamón ibérico de bellota. Y en el epicentro de esta escenografía macabra, un teléfono iPhone de última generación, con la pantalla hacia abajo y sin contraseña activa, revelando las últimas aplicaciones abiertas. Ese dispositivo es el nudo gordiano de esta trama, un enigma que pocos se atreven a desatar, porque lo que subyace es mucho más turbio que la versión simplificada que todos prefieren. ¿Estaba ese teléfono allí como un arma o como un lamento silencioso? No te quedes fuera. Suscríbete para estar al tanto de todas las revelaciones. La narrativa predominante dicta que María Julissa, por un descuido digital, al publicar fotografías con metadatos de geolocalización, permitió que los servicios de inteligencia interceptaran esas coordenadas, triangulando la ubicación y orquestando el operativo final. Esta versión es técnicamente plausible, pero omite deliberadamente los matices que la transforman en una tragedia humana y un acto de coerción. Para Julissa, cada interacción, cada momento en esa cabaña, no era una elección libre, sino una imposición. Retrocedamos 24 horas antes del asalto. El Mencho había estado en constante movimiento durante semanas, no como un fugitivo errante, sino aplicando una sofisticada técnica de invisibilidad a través de la apariencia de normalidad. En Tapalpa, era un residente más, sus escoltas simulaban asistentes, su vehículo pasaba desapercibido. Pero esa noche, algo se quebró. La cabaña, inusualmente iluminada, resonaba con música, y sobre la mesa, 2 copas. Esto, para los protocolos de seguridad de alguien de su calado, representaba una desviación inaceptable. ¿Por qué el líder máximo rompió sus propias reglas, poniendo en riesgo años de clandestinidad? La respuesta, aquella que los analistas evitan por su incomodidad, pero que se alinea con la abrumadora evidencia, es aterradora y simple, porque Julissa estaba allí. Porque su presencia, bajo la coerción de su captor, le generó una falsa sensación de invulnerabilidad. Los expertos rehúyen la respuesta, la evitan porque los desasosiega. El Mencho rompió su férrea disciplina esa noche por la presencia impuesta de Julissa. Después de 30 años de ser el objetivo más elusivo del sistema de seguridad más poderoso del mundo, anhelaba una fantasía de normalidad, de cenar con alguien que lo conociera, no como el capo implacable, sino como Nemesio. Un anhelo perverso, gestado bajo la sombra de la coerción y el abuso. María Julissa, una víctima en ese escenario, llegó a la cabaña esa tarde. La reconstrucción de sus movimientos previos al operativo aún posee lagunas inexplicables en los informes oficiales. Lo que sí se ha confirmado es su presencia al inicio del asalto y la crucial importancia de su teléfono. Aquí radica un detalle técnico fundamental. Al tomar una fotografía con los servicios de ubicación activos, el dispositivo incrusta una coordenada GPS en sus metadatos, datos invisibles que las plataformas de redes sociales suelen eliminar, pero que permanecen intactos en ciertos formatos de compartición directa. Hay un componente menos técnico, pero más profundamente humano. La costumbre casi refleja de quienes publican contenido digital con regularidad, un hábito tan automatizado que emerge incluso en contextos donde debería estar totalmente desactivado. ¿Fue su acción un acto reflejo, un grito silencioso o una desesperada búsqueda de libertad? Una cena exquisita amerita una fotografía, una copa de vino costoso, una historia, una vela parpadeante sobre una mesa de madera oscura, 30 segundos de contenido digital. ¿Publicó María Julissa algo aquella noche fatídica? La respuesta oficial es ambigua, y esa ambigüedad es, en sí misma, una respuesta atronadora. Nadie ha confirmado ni desmentido oficialmente qué contenido específico de María Julissa detonó la alerta. Lo que sí se ha corroborado es el papel determinante de los metadatos digitales en la triangulación de la ubicación. Lo que no se ha explicado, y es la interrogante que esta reconstrucción solo puede plantear con crudeza, es si ella era consciente de las implicaciones. ¿Sabía María Julissa que esa noche no era una velada común? ¿Comprendía la magnitud del riesgo, el nivel de alerta máximo que debía imperar en el infierno en el que estaba sumergida? ¿Entendía las reglas sádicas del mundo al que había sido arrastrada? Las posibilidades son desoladoras. Primero, la inconsciencia genuina de una víctima que no dimensionaba el peligro. Segundo, la creencia, quizá inducida por la intimidación, de que las medidas de seguridad del Mencho eran infranqueables. Y tercero,
la que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, pero que en el entorno del CJNG resuena con una intensidad que sugiere su plausibilidad. ¿Fue su acción un acto deliberado, una señal de auxilio, o quizás una venganza por el abuso constante? No podemos pronunciar esa tercera posibilidad sin pruebas irrefutables, pues este espacio se rige por la veracidad, no por la conjetura sin fundamento. Pero la inquietud persiste, y aquellos que la consideran tienen motivos que no son irracionales. En este momento crucial, te pido una única cosa: suscríbete a nuestra plataforma. Haz clic en el botón rojo, porque lo que viene a continuación es la reconstrucción minuto a minuto de los últimos momentos dentro de esa cabaña, bajo la óptica del tormento de Julissa. La conversación, el teléfono y el instante exacto en que el Mencho comprendió que no había escape, y la víctima, si tuvo un instante de lucidez, también lo supo. Activa la campana para que ningún expediente te pase desapercibido, para que cada verdad revelada llegue directamente a ti. Aproximadamente a las 11 de la noche, la cena reposaba sobre la mesa. La botella de Vega Sicilia, a medio vaciar. La música continuaba, un eco macabro en la quietud de la sierra. Y en algún momento de esa velada, según la reconstrucción elaborada a partir de fuentes internas del caso, el Mencho pronunció palabras que en 30 años de liderazgo del cártel más poderoso de México nunca había proferido en una conversación no operacional. Habló de un después, un futuro abstracto pero tangible, de esos que los hombres que viven sin mañana jamás contemplan. Porque proyectar un después implica admitir la insostenibilidad del presente, una admisión que, en el universo del crimen organizado mexicano, es una debilidad mortal. Que el Mencho, el líder implacable, hablara de un futuro, con Julissa forzada a su lado, es el dato más revelador de toda esta trama. Más trascendente que cualquier detalle técnico del operativo, más contundente que cualquier análisis de inteligencia. Porque ello revela el estado mental de Nemesio Ceguera Cervantes esa noche. Estaba con la guardia baja, cegado por una falsa sensación de control y de seguridad, un engaño que solo podía existir en un contexto de dominación. La presencia de Julissa, su víctima, atenuó su hipervigilancia. Los hombres que han vivido décadas en la clandestinidad desarrollan una hipervigilancia casi instintiva, una antena interna que escanea el entorno en busca de la menor anomalía, que detecta cualquier desajuste antes de que la mente consciente lo procese. Esa hipervigilancia, en un hombre bajo presión extrema, con su salud renal comprometida, con la certeza creciente de un cerco inminente, se atenúa ante la presencia de alguien de confianza. Y esa confianza, para el Mencho, era la coerción ejercida sobre Julissa, la falsa sensación de tenerla a su merced. Esa relajación, inducida por el abuso de poder, fue la grieta por donde se filtró todo lo demás. El teléfono de Julissa vibró sobre la mesa. No era la primera vez esa noche. Los dispositivos de quienes tienen una vida pública vibran constantemente. Pero esta fue una vibración distinta, larga y sostenida, una llamada entrante. El teléfono, boca abajo, permaneció sin ser atendido por María Julissa. Esto, desde el análisis conductual, es un dato crucial. Aquellos que reciben llamadas inesperadas de números desconocidos suelen mirar la pantalla antes de decidir. Quienes no lo hacen, y permiten que la llamada se extinga, tienen una razón. Una razón que puede ser tan inocente como el respeto por la cena, o tan siniestra como el conocimiento de quien llamaba y la implicación de responder en presencia de su captor. El Mencho había llegado a Tapalpa, con su víctima a un lado, pensando que 30 años de supervivencia lo habían conducido a ese lugar de falsa recompensa. Esa cabaña, esa cena, ese vino, esa mujer bajo su coerción, eran la ilusión de haber llegado. No era el final de la carrera, era su final, pero también la faceta más retorcida de su humanidad. Y eso, aunque no justifica nada de lo que su historia encierra, es el detalle que convierte este relato en algo más que la crónica de un criminal capturado. Es la historia de un hombre que al final quiso cenar en sus propios términos, y el precio sangriento que en su mundo conlleva ese deseo de dominación. Antes de concluir este video, te pido lo más importante: comparte este documental con alguien que crea conocer esta historia, porque lo que acabas de ver no es lo que los medios te contaron, es la reconstrucción que nadie se atrevió a hacer. Y el próximo expediente que aparece ahora mismo en pantalla está construido con el mismo nivel de profundidad y verdad. No te lo pierdas. Esto fue nuestra plataforma. El café todavía caliente, las copas sin recoger, el teléfono boca abajo y la pregunta que ningún informe oficial responderá jamás. ¿Qué revelaban exactamente las últimas palabras que el Mencho pronunció en esa cabaña antes de que Tapalpa ardiera, y qué silenciaba Julissa en su tormento? Suscríbete para nunca perderte lo último en la verdad detrás de los secretos más oscuros. Hasta el próximo expediente.